sesión. Vamos a empezar entonces con lo que es la función delta de Dirac y su transformada. Probablemente a este punto de lo que es el curso de ingeniería no se hayan topado con la necesidad de hablar, al menos no directamente, con algo parecido a la función delta de Dirac. Entonces, para poder ponernos en sintonía y poderla empezar a definir, vamos a hablar de lo que han sido las funciones especiales. Primeramente, nosotros hemos trabajado con la función escalón unitario, representada como u de t menos a, en el que sabemos que esta función lo único que hace es tomar el valor de 1 a partir de un valor de t igual a, y una vez que ya el valor de t toma el valor de a, la función siempre vale 1. En física, o tratando de darle una interpretación física al escalón, podríamos pensar que es una fuerza de magnitud constante aplicada sobre algo durante un tiempo indefinido o un tiempo lo suficientemente grande como para considerar que es infinito. No sé, a lo mejor puede ser el empuje de un pilar sobre el piso o ustedes mismos al sentarse, considerando que el tiempo es infinito. Son formas de darle una asociación. Ahora lo que nos interesa es hablar de funciones que tengan magnitudes infinitas. Esa es la palabra clave de hoy, infinito. Entonces, para ello, nosotros presentaremos a la función delta de Dirac o función impulso, como ustedes quieran llamarle, como una fuerza que es de magnitud infinita y que está aplicada sobre un muy breve instante de tiempo. Pensemos en ejemplos como el golpe que recibe la cabeza de un martillo. Al momento del impacto, la fuerza puede ser muy grande, pero el tiempo que dura aplicada esa fuerza es relativamente pequeño. Vámonos a casos más extremos, por ejemplo, el golpe o la fuerza que recibe una pelota de golf al ser golpeada, o todavía más drásticos, el impacto de un rayo, digamos, sobre el ala de un avión, en fin. Esos ejemplos, aunque muy aleatorios, paguen sus micrófonos, por favor, Demer98, no sé quién seas. Esos ejemplos, aunque muy aleatorios, tienen la misma característica. La fuerza aplicada es de una magnitud muy grande, podríamos decir en el caso del rayo, una fuerza infinita, cuyo tiempo de aplicación es extremadamente pequeño. Y entonces lo que sucede con ese tipo de funciones es que serían representadas por esta manera. La función, su amplitud o su magnitud en el eje vertical reflejado tiende a infinito, pero eso es válido solamente en un instante de tiempo en particular. Entonces, esta función delta de Dirac o función impulso tiene dos valores, digamos. En este caso, la función de la que hablamos va a valer 0 para todo valor de t que sea diferente de t subíndice 0, o bien va a valer infinito únicamente en el valor de t igual a t0, es decir, el instante, digamos, en el que cayó el rayo. Y entonces lo que consiste es en poder encontrar la transformada de expresiones como esta. ¿El problema cuál es? No puedo aplicar directamente la definición de la transformada de Laplace porque esta función evidentemente no es de orden exponencial. O sea, hace que la integral de 0 a infinito
Una vez que yo sustituya ahí a infinito, pues va a perder su convergencia. Su valor pues, será infinito. Entonces, como tenemos el problema de no poder encontrar todavía la transformada de esto, vamos a tener que hacer una aproximación de esta función a partir de funciones o de representaciones que sí sean finitas, que sí garanticen la convergencia de la función. Entonces, el día de hoy queremos ver cuál es la transformada, por decirlo de una manera no tan técnica, la transformada de infinito. Bien, entonces, lo primero que haremos será introducir una función que vamos a llamar función impulso unitario. Función impulso unitario y que vamos a representar nosotros como delta de A de t menos t0. Se llama delta subíndice A y tiene ahí una ligera traslación. ¿En qué consiste esa función? La función impulso gráficamente tendría una representación de la siguiente manera. Una función que parece un tipo de rectángulo, así de esa manera. Y vamos a decir que aquí en esta parte central es el instante t subíndice 0. Esta parte de aquí sería el instante t subíndice 0 menos a. Y aquí tendríamos a t subíndice 0 más a. En el entendido que la distancia que hay de aquí a aquí es a y la misma que hay de aquí hasta acá. Y ahora, ¿cuál es la característica que tiene esta función? Se le llama impulso unitario porque la área que comprende vale 1, es numéricamente igual a 1. Y es una función que va a estar definida desde 0 hasta infinito. Entonces significa que si nosotros integramos desde 0, agregando a participantes, integramos desde 0 hasta infinito a la función delta de A, t menos t0. ¿Respecto a quién? Respecto a t, esto tiene que ser igual a 1. ¿Okay? Esa es la característica que tiene esta función. O sea, sí que esta área que tenemos aquí siempre va a valer 1. Y entonces, si nosotros queremos que valga 1, pensemos en este caso en particular. Como se trata de un rectángulo, ¿cómo calculamos el área de un rectángulo? Base por altura. ¿Cuánto mide la base de este rectángulo? ¿Cuánto mide de aquí hasta acá? Esta va a ser una distancia 2 veces A. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que de aquí a aquí la función vale A y de aquí hasta acá la función también vale A. Por lo tanto, ¿cuánto tendría que valer la altura para que una vez que yo multiplique base por altura, el resultado del área sea 1? Tiene que ser 1 sobre 2A. ¿Sí? Estamos definiendo simplemente un rectángulo. Entonces ya puedo darle una representación analítica a la función impulso unitario. Puedo decir entonces que esta función va a tener las siguientes definiciones. La función va a valer 0 para todo valor de t comprendido en qué intervalo. Desde 0 hasta t0 menos a. Esta es la parte de la función que vale 0. Luego esa función va a tomar el valor de 1 sobre 2a, esta parte de aquí, pero solamente mientras t se encuentre en el intervalo de t0 menos a hasta
t0 más a. Y finalmente la función vuelve a valer 0 para todo valor de t que sea mayor a ¿quién? A t0 más a. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es nuestra función impulso unitario. ¿Para qué me va a servir? Me va a servir porque con ella voy a tratar de aproximar a la función impulso, lo que sería la función delta de Dirac. ¿Y cómo la voy a aproximar? Voy a empezar acá a hablar. Voy a poner aquí ahora la función impulso. Pero simplemente vamos a hablar de su aproximación. Entonces, lo que voy a hacer es tomar la misma función del impulso unitario, nuestro mismo rectángulo que ya teníamos definido aquí. Aquí va a estar. Pero ahora lo que quiero es que esta función, su amplitud, se vaya a valores cada vez más grandes. Pero claro está que la función tiene que seguir cumpliendo con la misma característica de que el área que encierra sea numéricamente igual a 1. ¿A qué me refiero? En este caso, si el rectángulo estrecho a la base, si hago la base un poco más angosta para que el área siga siendo 1, voy a tener que aumentar ¿a quién? Voy a tener que aumentar la altura. De manera tal que si todavía hago más angosta la base, entonces tendré que compensarlo con altura para que a final de cuentas, base por altura siga siendo un valor de 1. Y entonces, en teoría, nosotros podríamos suponer que la función impulso sería una aproximación de la función impulso unitario cuando la base vale prácticamente ¿cuánto? Vale prácticamente 0. Y si la base es tan pequeña para que el área siga siendo 1, entonces la altura tendrá que ser todavía muchísimo más grande. Y esta estaría representando a nuestra función delta de t menos t0, que es precisamente la misma función que tenemos acá. Entonces ya le podemos poner nombre. Esta va a ser nuestro delta de t menos t0. La traslación de t0 se refiere nomás al valor al valor, mejor dicho, en el cual la función impulso vale infinito. Y entonces, ¿en qué consiste esta aproximación? Vamos a decir que nuestra función delta de t menos t0 será igual a la función impulso unitario. ¿Bajo qué consideración? Bajo la consideración de que el límite cuando a tienda a qué valor? A 0. ¿Y por qué a tiene que valer 0? Porque si a se hace 0, recuerden que a, acá en la función impulso unitario, es esta distancia. Y mientras más pequeña vaya siendo, significa que tiende a 0, su altura, la altura entonces del rectángulo tendrá que ser infinita. Entonces, esta es la forma en la que nosotros vamos a poder aproximar la función impulso. ¿Y para qué me sirve? Porque cuando ahora intentemos nosotros transformar a la función delta, que era una función que no podía ser transformada directamente porque no iba a tener convergencia a la integral, entonces lo que voy a poder hacer es encontrarla a través del límite cuando a tienda a 0, ¿de quién? De la transformada de la función impulso unitario.
Si la función delta es aproximación del impulso unitario, entonces la transformada del impulso tiene que ser una aproximación a la transformada del impulso unitario. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, con el objetivo de poder encontrar esa transformada, voy a reescribir a la función impulso unitario, a través del escalón unitario, a través de nuestra función u de t menos a. Entonces recuerden, aquí tenemos la gráfica, esto era t0 menos a, aquí era t0 y aquí era t0 más a, y aquí la función valía 1 sobre 2a. Prácticamente la función impulso es una función seccionalmente continua. Desde acá lo habíamos definido. Entonces voy a utilizar al escalón unitario para representar a funciones seccionalmente continuas, tal y como lo habíamos visto en la segunda propiedad de traslación. ¿Y qué significa eso? Significa que delta de A de t menos t0, cuando lo represente por el escalón, acuérdense, habíamos hecho una rápida analogía de que el escalón se comportaba como un interruptor y consistía en que cada una de las funciones era multiplicada por el escalón que valía 1 a partir del valor donde estaba definida o donde era válida dicha definición. Esta función tiene tres definiciones. La primera definición del impulso unitario es 0. Es esta de aquí. Pero es 0 a partir de qué valor de t. A partir de t igual a 0. Entonces, a esta definición tendré que multiplicarla por u de t menos 0. Ya sabemos es u de t o 1. Luego después voy a tenerle que sumar la siguiente definición. ¿Cuánto vale la siguiente definición de la función impulso unitario? Vale 1 sobre 2a. Es esta definición de aquí. Y vale 1 sobre 2a a partir de qué valor de t. A partir de t0 menos a. Entonces va a estar multiplicada por u de t menos t0 menos a. Y luego sería más la siguiente definición. ¿Cuánto vale? Ah, perdón. Aquí lo que estoy omitiendo es que tenemos la siguiente definición, pero todavía hace falta que restar la definición anterior a esta. ¿Quién era la definición anterior a esta? Era 0. Bueno, creo que aquí lo que debe haber hecho es de una vez mejor. Estaba brincando ese paso. Voy a borrar total. La siguiente definición después de 0 es 1 sobre 2a menos la definición anterior que vale 0. Ya con esto coincide más con los ejercicios que hemos hecho. Y esto va a ser válido a partir de este instante de tiempo, que es t0 menos a, entonces va a estar multiplicado por u de t menos t0 menos a. Y luego más la siguiente definición. ¿Cuánto vale la siguiente definición? 0. Ahora vale 0. Muy bien, Miguel. Y le voy a restar la inmediata anterior, que fue 1 sobre 2a. Y esto es válido a partir de este instante de tiempo, este que tenemos aquí. Entonces va a estar multiplicado por u de t menos t0 más a. Simplificando entonces a esta expresión,
Este término vale 0, este no lo necesito, este tampoco. Me va a quedar simplemente 1 sobre 2a por u de t menos t0 menos a menos 1 sobre 2a por u de t menos t0 más a. Se les olvida, estamos tratando de representar al impulso unitario a través del escalón unitario. Es aquí donde se ve la hermosura de las ecuaciones. ¿Qué más puedo hacer? Puedo factorizar el 1 sobre 2a. Y ese 1 sobre 2a estará multiplicando a la diferencia de estos escalones, a u de t menos t0 menos a, menos u de t menos t0 más a. Y con eso ya hemos podido representar a nuestro impulso unitario. La ventaja de esto es que para transformarlo voy a tener que utilizar la segunda propiedad de traslación. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, transformamos. Transformando, vamos a tener que la transformada de delta A de t menos t0 lo voy a encontrar por la segunda propiedad de traslación. Perfecto. Como 1 sobre 2a es un término constante, lo voy a poder sacar de toda esta transformada. Entonces, de una vez por linealidad, aquí está 1 sobre 2a. Y lo único que voy a tener que hacer es transformar a las versiones sin trasladar de cada una de estas funciones. ¿Qué sucede con esta expresión? Que de acuerdo a nuestra segunda propiedad, tengo que definir dos cosas. Tengo que definir el valor de a, hacia dónde se ha movido, hacia dónde se ha movido el primer escalón, hacia t0 menos a. ¿Ok? Ahora no se vayan a confundir. Este a de aquí no es este a de acá. Este término a es el parámetro que utiliza la segunda propiedad de traslación. Entonces voy a ponerlo como t0 menos a. Y también necesito definir quién sería la función sin trasladar. Para esta primera expresión, ¿quién sería la función sin trasladar? Vamos a quitar este término de traslación y me quedaría solamente ¿quién? Sí. No, o sea, si quito esto, quito este término que es la traslación, obviamente voy a quitar el escalón, porque recuerden, si está el escalón es porque hay una traslación. Y si quito todo eso, implícitamente aquí hay un 1 multiplicando a todo eso. Entonces nuestra función sin trasladar correspondería a un 1. Hacemos lo mismo en el otro caso. Ahora, este escalón, ¿hacia dónde se ha trasladado? Se ha trasladado a t0 más a. Y la función sin trasladar le correspondería ser ¿quién? Pues otra vez le correspondería ser 1. Si nosotros quitamos el escalón, pues implícitamente lo que sucede es que aquí hay un 1 también multiplicando a ese escalón. Y entonces ahora sí podemos utilizar la segunda propiedad. Tendríamos, por el escalón aparece una exponencial a la menos AS. O sea, sí, que esto sería a la menos S por T0 menos A por la transformada de f de t. Y la transformada de 1 sabemos que es 1 sobre S.
Del otro lado tendríamos también una exponencial, e a la menos as, y a sabemos que vale t0 más a, multiplicado por la transformada de f, transformada de 1, nuevamente vuelve a ser 1 sobre s. Y listo, ya encontramos la transformada del impulso unitario cuando este era expresado a través del escalón unitario. Vamos a tratar de hacer un poco más de álgebra. Vamos a simplificar. En realidad la simplificación es muy poco lo que se va a hacer. Simplemente utilizar las propiedades de las exponenciales. Recuerden que hay una propiedad que indica que si yo tengo e elevado a la a más b, pues esto lo puedo separar como e a la a por e a la b. ¿Y esto para qué me sirve? Pues porque en una exponencial, en este primer término, lo que tendría es e a la menos st0 más as. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a las propiedades de los exponenciales, podría separarla como e a la menos st0 por e a la as. Y lo mismo voy a poder hacer con la otra exponencial, con esta de acá. En esta exponencial tendría, si desarrollo la potencia, sería e a la menos st0 menos as, que por propiedades de los exponenciales, esto sería e a la menos st0 por e a la menos as. Y en estos dos términos tienen como factor común e a la menos st0. Entonces lo que voy a poder hacer es que la transformada de delta de a de t menos t0 voy a poder expresarla como e a la menos s t0. Es el factor común que tiene. Y voy a multiplicar solamente a quién. Me quedaría e a la menos, perdón, me quedaría e a la as sobre s menos e a la menos as sobre s, y me faltó el término 1 sobre 2a, lo cual podría ser equivalente si hago la suma. Me va a quedar e a la as menos e a la menos as, pero ¿sobre quién? Sobre s, porque estoy haciendo esta suma de aquí, esta de acá. Y como está multiplicado por 1 sobre 2a, entonces ahora esto quedaría como dividido también entre 2a. ¿Sí? Entonces, una vez que se utilizan las propiedades de los exponenciales, ya nos queda la transformada de la función impulso unitario de una manera un poco más compacta. Arbitrariamente he decidido poner como factor común a esta exponencial. ¿Por qué? Porque desde acá arriba habíamos dicho que la transformada del impulso solamente nos iba a servir para poder aproximar, perdón, la transformada del impulso unitario solamente me iba a servir para poder aproximar a la transformada del impulso. Y como voy a tener que calcular el límite cuando a tiende a 0, pues la última expresión a la que llegamos tiene el término e a la menos st0, el cual no es un término función de a. ¿Sí? No tiene nada que ver. Entonces, ¿qué pasaría en el límite? Que lo voy a poder sacar como constante. De hecho, lo que sigue es encontrar, ahora sí,
ya nuestra transformada que estamos buscando. Ahora sí vamos a encontrar la transformada del impulso. Para ello, para esta parte de aquí, vamos a decir que, bueno, vamos a retomar lo que habíamos dicho, que la transformada de delta de t menos t0 será ¿quién? El límite cuando a tiende a 0, recuerden, cuando la base se va haciendo cada vez más pequeña, de la transformada de nuestro impulso unitario. Entonces ahora lo que sigue es calcular el límite de esta expresión. Entonces nosotros tendríamos el límite cuando a tiende a 0 de e a la menos st0 por e a la as, y luego aquí nos quedaba menos e a la menos as sobre 2as. ¿Y qué sucede? Que si evaluamos el límite, pues si a vale 0, ¿qué nos quedaría? Si a vale 0, este término de aquí sería e a la menos st0, porque no depende de a. Y estaría multiplicando ¿a quién? E a la 0 es 1, menos e a la menos 0 es 1. Y aquí abajo tendríamos 2 por 0 por s, tendríamos 0. En conclusión, nos queda un límite con una indeterminación removible. Límite con la forma 0 sobre 0. ¿Cómo vamos a poder eliminar esa indeterminación? ¿Cómo se remueven las indeterminaciones 0 sobre 0? ¿Alguien puede decirme? Muy bien, no sé qué dijiste, pero sé que probablemente hayas dicho con la regla del L'Hopital. Es dividiendo, ¿no? Dividiendo. Con algo, pero no me acuerdo qué era. Mejor vamos a utilizar la regla del L'Hopital. Esa me refería. Ándale, muy bien. Perfecto. Y si removemos la indeterminación a través de la regla del L'Hopital, significa que vamos a tener que derivar tanto arriba como abajo. Entonces tendremos el límite cuando a tiende a 0. ¿Respecto a quién vamos a derivar? Vamos a derivar respecto a s, porque tenemos funciones en s. Si derivamos respecto a s, entonces, no, perdón, respecto a a, vamos a derivar respecto a a, porque aquí está la variable. Este término, al ser constante, pues lo podemos sacar también. Y derivamos arriba. ¿Qué pasa cuando derivamos arriba respecto a a? Me va a quedar a la a, ¿por quién? Pues, a la u por la derivada de u. Entonces esto estaría multiplicado por a. Perdón, por s. Y luego me quedaría ¿quién? Sí. Más s e a la menos a s. Todo dividido sobre 2s. Sí, estoy derivando abajo respecto a, entonces me queda eso. Resulta que los términos s los puedo agrupar, los puedo factorizar y se van a cancelar con el término que tengo abajo. Y entonces una vez que aplico la regla del L'Hopital, este límite, cuando a tiende a 0, sería e a la menos st0, que multiplica a e a la as
más e a la menos as sobre 2. Y como ya aplicamos la regla del L'Hopital, esperamos que la indeterminación se haya removido. Y si eso fuera cierto, entonces ya podríamos encontrar aquí. Entonces, ¿qué va a pasar con la transformada? Pues que lo que estábamos buscando, la transformada de delta de t menos t0 va a ser el valor de este límite. Y si calculamos el límite, lo sustituimos el valor de a, me quedaría e a la menos st0. ¿Y qué pasa con esta expresión cuando a vale 0? Me va a quedar e a la 0 más e a la 0 sobre 2. E a la 0 más e a la 0 es 2. Entre 2, todo este término va a valer ¿cuánto? Va a valer 1. Y finalmente, lo que tenemos es que la transformada de delta de t menos t0, la transformada, tengan en mente, la transformada de una función que en el instante t0 vale infinito, termina siendo ¿cuánto? E a la menos s t0. Y la exponencial tiene toda la razón de ser, porque ya habíamos visto en la unidad 2 que siempre que haya una traslación, tendrá que haber entonces una exponencial de por medio. ¿Estamos de acuerdo? Con esto lo que hemos conseguido es entender que si tuviéramos la situación de, digamos, transformar una función que va a valer infinito en un instante, no sé, t igual a 3, entonces su transformada de delta de t menos 3, porque este es el valor que indica cuándo es que vale infinito, simplemente sería ¿quién? Muy bien, e a la menos 3s. Pero ahora, todavía más útil es, vamos a pensar que en lugar de que la función valga infinito en el instante t igual a 3, la función valga infinito en t igual a 0. Entonces lo que voy a decir es que el término este de acá, t subíndice 0, va a valer 0. La interpretación geométrica de ello es que ahora nuestra función de magnitud infinita, aquí, vale infinito precisamente en el instante t igual a 0. Y por consecuencia, reescribiendo nuestra función, si t0 vale 0, este de acá, que tengo acá en la esquina superior derecha, me quedaría solamente delta de ¿quién? Delta de t. Y la transformada de delta de t, si acá tengo la fórmula con t0 igual a 0, va a valer ¿cuánto? En menos de sí. No, 1. ¿Por qué 1? Pues porque fue e a la menos s. ¿Cuánto vale t0? Vale 0. E a la 0, pues sabemos que vale 1. Y esto de aquí, es lo que nosotros llamamos la delta de Dirac. Una función que vale infinito en el instante t igual a 0, cuya transformada vale 1.